Adelante. Pasa. Ponte cómodo. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Ahora sí, ya estamos entrando a Veritas de Universus a través de 90s y 2000s, el podcast en Now Music Radio, y le doy la bienvenida conectado aquí a distancia, pero como si estuviera a un lado o enfrente de mí, al señor don Asmisael Montenegro de Lerx. ¿Cómo estás, Asmisael? Buenas noches. Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches, bien, gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Primero, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo me encuentro? Pues en el espejo. Ah, caray, eso no la sabía. Pues sí, ¿no? Si me busco, pues me encuentro en el espejo. Claro, completamente. No, yo preguntaba por el estado físico en el que te encontrabas, o sea, ¿cómo sigues? Vaya, el estado de salud. Mi estado de salud ahorita es estable. Sí. He seguido las indicaciones del médico, tomando las medicinas y todo esto, entonces creo que ya estamos pues más para acá que para allá. Me parece muy bien, hay que seguirnos cuidando y no estar haciendo travesuras. Pero bueno, en fin, nos da muchísimo gusto que estés aquí, Asmisael. Y bueno, le doy la bienvenida también, no quisiera yo ser inoportuno, pero Asmisael, qué mejor tú que lo presentes, porque como que a mí de repente me ve medio feo y me dijo que prefiere que mejor seas tú quien lo presente, por favor. Ok. Pues esta noche tenemos la presencia bastante agradable, bastante ecuánime, muy cultural, por cierto, de mi queridísimo padrino, de quien más bien he aprendido tanto a lo largo de estos años. Padrino está por ahí, ya está en línea. Buenas noches. Bienvenidos a Veritas de Universos. Buenas noches, Asmisael. Buenas noches, Alejandro Polanco. Bienvenidos. Ya estamos aquí. ¿Cómo están? Bien, padrino. Aquí, pues nuevamente invitado en las cápsulas del señor Alejandro Polanco para traerles más temas interesantes acerca de la época. Muy bien. Me parece muy bien. ¿De qué nos vas a hablar esta noche, Asmisael? Bueno, pues en esta ocasión y alargando un poquito el tema, haciendo otra acotación, la semana pasada hablábamos pues de un suceso bastante terrible, unos asesinatos que se dieron precisamente en las vísperas de Navidad allá del 2008, y vamos a estar hoy hablando pues un poco más acerca de esto también. Muy bien, interesante. Comencemos con la ponencia. Te escucho, Asmisael. Gracias. Sí, pues aprovechando también que estamos aquí en Now Music Radio y donde pues prácticamente todo gira alrededor de la música, déjeme contar de padrino y también a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos a través del portal de internet. Hay ciertas similitudes, ciertos momentos en los que los caminos se cruzan. En este caso se cruza la música, la Navidad y también terribles crímenes que se llevaron a cabo precisamente en estas fechas decembrinas. Sí, como la semana pasada, ¿no, Asmisael? Que, perdón, es que ya ahora sí me dejó. Adelante. Ahora sí me dejó hablar el padrino ya. Como la semana pasada, justamente, que
estábamos platicando sobre el caso de, bueno, en episodios pasados estábamos hablando sobre el caso de una persona que de repente perdió la cordura e hizo una sarta de atrocidades en una fecha tan especial como lo es Navidad. Si quieren escuchar ese podcast, búsquenlo, y Asmisael también los invita a que lo busquen en nuestro timeline de podcast a través de Spotify, de iBooks y de todas las plataformas. Busquen por ahí, creo que se llama el podcast El Asesino de Navidad o el Santa Claus Asesino o algo así. Búsquenlo y también sigan a Asmisael porque en su canal también tiene temas bastante interesantes, ¿no? Sí, como te comentaba, aprovechando, vamos a hacer ahorita que está tan de moda este rollo del multiverso, y vamos a fusionar lo que es la música, los asesinatos y pues las fechas decembrinas. Esta primera rola de las cuales les voy a platicar se llama Stagger Lee. Sí. Esta canción es un clásico de la música americana, la cual cuenta un crimen por allá de los 1895. Esta canción, al decir que es un clásico, no me refiero a que tenga 20 o 30 años, sino que ha pasado por diferentes grupos, diferentes composiciones, diferentes arreglos a lo largo de la historia. Stagger Lee era un hombre afroamericano cuyo verdadero nombre era Lee Shelton y Billy Lydons, dos pues tipos de mala reputación. Un día estaban bebiendo en una taberna de Saint Louis y en un momento dado comienzan a discutir sobre política. Obviamente pues tú sabes que el alcohol y la política no se llevan y siempre sale uno de bronca con el otro, hasta que Billy Lydons le quita el sombrero a Lee, se niega a devolvérselo y bueno, a continuación Lee saca un arma y le da algunos tiros, uno de ellos en el abdomen, y bueno, prácticamente cae muerto al instante. Hasta ahí era una historia de crimen de los bajos mundos, ¿no? Pero esta canción fue ganando cierta pues relevancia, como te comentaba, porque muchos artistas le han puesto su toque, comenzando con que la canción era un blues americano muy de moda en aquel tiempo, todavía por ahí de los 20s, pero artistas como Tina Turner, como The Clash, The Black Keys o Grateful Dead o incluso Nick Cave sacaron a lo largo de este tiempo su propia versión con nuevos arreglos. Y bueno, habla, como te comentaba, de un crimen oscuro que se llevó a cabo una noche de Navidad allá en 1895. De las historias que podemos encontrar acerca de música, crimen y Navidad, creo que esta es, digamos que la más light, si la podemos llamar de este modo. Sí. Porque se va subiendo, la temperatura va subiendo de tono los crímenes. Por ejemplo, tenemos el de la masacre familiar de Nochebuena de Woody Guthrie, la cual se convirtió prácticamente en un himno de protesta. Esta historia sucede o se conmemora con una tragedia por allá de 1913, cuando numerosas familias de mineros italoamericanos se reúnen en el Salón Italiano de Calumet, en un pueblo de Michigan, muy cerca de la ciudad de Michigan, lo que iba a ser una fiesta popular organizada por el sindicato para aliviar los rigores de una huelga que se estaba llevando a cabo, obviamente por la situación pues casi infrahumana en las que los tenían trabajando los jornaleros con tiempos de jornadas de más de 8 horas diarios, unos salarios miserables. Pues esto se convertiría de pasar de una celebración para apaciguarlos, para bajar los ánimos, pues se convirtió en una gigantesca masacre, cuando de repente se escucha un grito de fuego y que retumba en todo el salón, es decir, hasta la música se cayó, los que estaban bebiendo, los que estaban bailando, todos se quedaron en silencio. Y bueno, hay que decir que en este salón había alrededor de unas 400 personas reunidas, pero en realidad no había fuego. Es decir, cuando alguien en un lugar concurrido comienza a gritar fuego, pues todos corren. Vas a ver para todos lados, ¿no? Sí, claro. Para ver de dónde viene. En este caso, sí. Pues no había fuego, pero la gente estaba tan pues paranoica, por qué no decirlo, que comienzan a tratar de salir. Y bueno, en este intento se viene una estampida humana en la que 73 personas, entre hombres, mujeres y niños, murieron arrollados, pisoteados
y asfixiados. Oye, a veces suena increíble eso, ¿no, Asmisael? Cuando escuchamos este tipo de historias, que sobre todo también se ha dado mucho en los conciertos, ¿no? Que de repente murieron aplastados. Y dices tú, es que ¿cómo puede morir alguien aplastado? Es real, ocurre esto. Imagínense ustedes hasta adelante en un concierto donde pues se sale de control las cosas y los comienzan a empujar. Simplemente cuando, pongamos un ejemplo muy absurdo, cuando vamos en el transporte en las mañanas para nuestro trabajo o para la escuela o lo que aplique, cuando vamos en el transporte y sobre todo en cosas como el metro y así, de repente los empujones y todo eso, o una caída, y hay muchísima gente, sí nos preocupa porque no sabemos la cantidad de gente que viene atrás. Entonces imagínense si eso ocurre en el transporte a nivel de un concierto donde hay millones de personas, lo que puede pasar si de repente los de hasta atrás empiezan a empujar y pues los que terminan sufriendo es la gente que está enfrente del concierto, pero sí suele pasar, ¿no? Sí, lamentablemente suele pasar. De hecho, haciendo un breve espacio y para continuar con el siguiente tema, creo que hace como una semana y media, yo estaba viendo por ahí en Facebook de que hace varios años mejor dicho, en una gira de Eminem, este controversial rapero, sí, estaba a punto de suceder una tragedia como la que comentas, es decir, la gente se empezó a aventar hasta enfrente. Entonces Eminem, al darse cuenta de lo que podía pasar, paró la música y comenzó a pedirle a la gente. La gente es muy necia, la verdad, y somos necios, hay que decirlo, ¿no? Sí, entonces, sí. Si tú en una bronca de esas le empiezas a decir no te empujes hasta hacia atrás, la gente no lo hace. Sí. Entonces Eminem se dio cuenta que no bastaba con decirle a 5 o 6 mil personas dejen de empujarse enfrente, porque nadie lo iba a hacer, ¿no? Entonces lo que hizo fue empezar a mover a la gente para que hicieran espacio para hacer una especie, vamos a llamarlo tipo slam, es decir, que la gente misma se abriera, en palabras vulgares. Sí. Y así fue como él pudo detener pues realmente una tragedia. Y ya, a partir de ese momento, en prácticamente todos los conciertos que ha hecho Eminem, cuando ve que está sucediendo algo más o menos similar, para la música y invita a la gente a que bailen, a que se avienten ahí unos pasillos de... no sé cuál es el nombre, bueno, en el rock y el metal es slam, ¿no? Sí. Pero en el hip hop tiene otro nombre donde se abren y hacen breakdance, ya recordé, sus pasos de breakdance, y así es como la gente se aquieta, ¿no? Sí. Y ahora sí que si aún así la gente no se pone quieta, pues bien puedes utilizar la vieja confiable, como la que sucedió, si no me equivoco, en 1990, si estoy mal, por favor, corríjanme, cuando en Rusia, no, fue antes de 1990 porque todavía no caía la Unión Soviética, se lleva a cabo un gran concierto en el que participó Metallica, y fue en despoblado, es decir, no era un estadio, era así en un llano abierto, y ha sido de los conciertos más multitudinarios que se ha dado en la historia, no nada más del metal, sino del rock, del pop, de lo que tú quieras. Sí. Y la gente estaba quietecita. ¿Cuál era la diferencia entre, pues imagínate, estar escuchando Metallica que estés quietecito? Bueno, pues la diferencia es que estaban sobrevolando los helicópteros del Ejército Rojo y que al frente, entre el escenario y entre la gente y las vallas de contención, pues mal, estaban los soldados del Ejército Rojo. Sí. Y cualquiera que se pasara de lanza, pues ya te imaginarás cómo iba a acabar aquello. Oye, por ejemplo, ese famoso, digo ya como otro ejemplo rápidamente, la gente que nos está escuchando recordarán muy bien aquellos fatídicos sucesos de Woodstock en 1999, donde el mismísimo Fred Durst comenzó con toda con estos disturbios. Todo empezó como, pues, dentro del show comenzó a quejarse porque le estaban pidiendo a Fred Durst que apaciguara a la gente. Dijeron, ¿sabes qué? Dieron el micrófono, que se calmen porque la cosa se está descontrolando. Y Fred Durst se le hizo muy fácil, en lugar de calmar a la gente, como decimos vulgarmente, le echó más gasolina al fuego y empezó a hacer una serie de comentarios que alentaron
a que la situación se complicara y se habló de gente que, o sea, hicieron fogatas en pleno concierto, hubo por ahí violaciones, se puso muy complicado para que más o menos como que tomen en cuenta la magnitud de estos eventos, y a lo mejor ahora vamos a estos eventos que se presentan aquí en nuestro país como el Hell and Heaven y todas estas cosas, el Notfest, todo eso, ya no ocurre tanto, pero antes cuando eran estos conciertos multitudinarios y éramos más jóvenes, en verdad podía ocurrir eso, para que vean como si no respetamos como el orden en estos conciertos, pues las cosas se pueden salir de control. Sí, lamentablemente se salen de control, como comentaba en este último caso, pues lamentablemente entre los muertos no solamente fueron hombres y mujeres que estaban pues ahí echándose el trago y bailando, sino que incluso murieron niños. Sí. Que pues si ya es lamentable la muerte de un adulto, imagínate la muerte de niños en estos tipos de sucesos. Bueno, pues de ahí nace esta canción llamada Woody Gurtil, esta canción llamada Masacre, y que fue un himno para la lucha obrera, porque la canción se hablaba de esto, de cómo pues estos obreros mineros estaban exigiendo sus derechos laborales, sus derechos, pues por qué no decirlo, humanos, y bueno, los pusieron quietos de este modo. Entonces cada vez que a partir de 1913 estallaba alguna especie de huelga obrera en Estados Unidos, pues siempre salía a colación esta canción alusiva a los lamentables hechos de 1913 allá en Michigan. Wow. Y si me lo permites, me voy a ir con el otro caso, porque yo sé que aquí el tiempo apremia. Usted con bandeja abierta, don Asmisael Montenegro de Lelis, que por cierto, en lo que pasa al siguiente punto, recordarles que también lo pueden escuchar en su programa Veritas de Universos a través del circovolador.org, donde ya fuimos invitados una vez y donde seguimos esperando ser invitados toda la banda de Now Music Radio a que vayamos para allá con Asmisael en su programa. Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante. Síganlo en sus redes sociales, síganlo en Instagram como @asmisael, en Twitter como @asmisael, o busquen el programa Veritas de Universos, denle like, porque Asmisael hace transmisiones en vivo todos los lunes en punto de las 6 de la tarde. Si algo tuvo muy bien Asmisael, es como entrar en esta dinámica de los lives. Él transmite por el Circo Volador Radio, pero también lo que hace es que transmite su programa a través de estos live, de Facebook Live. Y el día de ayer habló de una asesina en serie, ¿verdad, Asmisael? Bueno, nada más como para hacer el comercial y cerrar con esto. Sí, ¿no? Hablaste de una asesina en serie, ¿no? Sí, no entra en la categoría de asesina en serie porque solamente asesinó a una persona, sí, pero por la naturaleza del crimen y por todo lo que es la vida de violencia que llevó esta mujer llamada Katherine Knight, pues valía mucho la pena hablar de ella, sobre todo pues por la situación tan caliente que ahorita está de todas estas relaciones tóxicas, relaciones autodestructivas. Se los recomiendo, por ahí ya está ahí en la red social el video para todos aquellos que hagan favor de darle like y disfrutarlo. Y precisamente hablando de esto, de estas relaciones desastrosas, de esas relaciones destructivas, vamos al siguiente pues lamentablemente crimen, sí, que se llevó a cabo pues unos años después de este que platicamos en 1913. Esto ocurrió en 1929, cuando en Germantown, allá en Carolina del Norte, la tarde del 25 de diciembre del año que ya cité, el buen granjero Charlie Lawson así de la nada, toma su escopeta y mata a su esposa y dispara en contra de 7 de sus hijos, de los cuales a 6 sí los llega a asesinar, en edades de entre 17 años y los 4 meses de edad. Wow. O sea, es un crimen realmente horrible, un crimen realmente atroz. De este crimen solamente sobrevivió el segundo hijo, Arthur, que había salido de la granja para hacer un pequeño mandado, o como dicen en Estados Unidos, un recado. Sí. Cuando él regresa, encuentra a toda su familia pues exterminada,
y que su padre se había suicidado en medio del bosque y encontrado pues la escopeta muy cerca del cuerpo. Incluso en aquel tiempo se dieron pues ciertas investigaciones, pero pues todo quedó simplemente en, pues el hombre se deschavetó y mató a toda su familia. Nunca se encontró hasta hoy en día, bueno, el caso se cerró obviamente hace muchos años, pero nunca se encontró un motivo para este crimen. De por sí la falta de móvil pues sería suficiente para que se hicieran varias leyendas urbanas, como por ejemplo el hombre había bebido demasiado, o si la mujer lo engañaba, si el hombre padecía algún tipo de enfermedad mental. Incluso se había llegado a hablar de una posesión demoníaca. En aquel tiempo, sabes, ¿no? Sí, se decían sí. muchas cosas. Incluso se hablaba de que había por ahí un trasfondo, un caso de incesto del padre con la hermana. Es decir, se hablaron de muchas cosas. Lamentablemente, pues el crimen nunca se resolvió. La hermana de este hombre, la hermana de Charles, esta Marie, montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos, convirtiéndolo en un lugar de morbosidad y atracción turística. Es decir, cobraba una lanita, unos cuantos centavillos, unos cuantos dólares, te dejaba entrar a la granja y te decía: pues mira, aquí es donde mi hermano mató a uno de mis sobrinos, y luego al otro, y aquí le disparó a su esposa, y aquí es a donde yo al bosque y se disparó en la cabeza. Oye, qué gente tan, de ahorita que estás contando estos casos que tienen que ver con la celebración de Navidad, crímenes atroces en Navidad, yo llamaría este podcast, crímenes atroces en Navidad. Me viene a la mente una pregunta que sí es digna de analizarse, y seguramente por ahí habrá alguna respuesta de algún profesional de la psicología o de la psiquiatría. ¿Por qué siempre tienen que ocurrir este tipo de atrocidades en Estados Unidos, no? O sea, es como bien raro. Este tipo de casos, al menos en México, no, así como historia de Estados Unidos, no las conocemos. Hay otro tipo de crímenes, pero como este, que de repente salga alguien a disparar con una escopeta y matar a la familia, híjole, algo está pasando en la sociedad norteamericana, o algo pasa desde tiempo atrás, que tenemos tantas historias de este tipo, ¿no, Misael? Sí, de hecho, si me lo permites, me gustaría mucho en la siguiente emisión, bueno, la siguiente participación que tenga en tu programa, hablar un poquito de lo que comentas, pero desde el otro punto de vista, que es el psicológico, porque mucho tiene que ver el hecho de que crímenes, y no solamente como mencionabas en Estados Unidos, muchos crímenes se llevan a cabo en vísperas de la Navidad, pero también la tasa de suicidios se va hasta las nubes. Incluso aquí en nuestro país, la verdad es que lamentablemente no es raro ver los periódicos el 26 de diciembre, el 27 de diciembre, que dice ahí, él se separó de su esposa o lo abandonó su esposa y se ahorcó en su casa, o se aventó al metro. Lamentablemente estos sucesos se dan mucho en Navidad, porque pues es una de las fechas, aparte obviamente del Día de la Madre, el Día del Padre, pero Navidad es una de las fechas que más pegan, ¿no? A un nivel familiar, es decir, destruye el núcleo familiar estas fechas. Por esto me imagino que también estas personas deciden cometer pues estos horribles actos en contra de sí mismos, e incluso en contra de su familia. Sí. Estaría interesante saber, o sea, qué pasa realmente por la cabeza. O sea, entiendo que la temporada sí es pues son días en los que, pues evidentemente viene mucho la reflexión, y esa reflexión a veces te lleva a la soledad, en el caso que a lo mejor vivas, no sé, no sé, pero exactamente, pero sí son sentimientos que de repente vienen mucho de tristeza, de nostalgia, de extrañar. Ahora, por ejemplo, con esto que ocurrió hace un año, pues la verdad, mucha gente perdió algún familiar, entonces este año va a ser un poco complicado para mucha gente que no va a poder tener en la mesa, pues, a gente que perdió la batalla contra este virus. Pero bueno, sí, va a estar interesante hablar de eso, Asmisal. Sí, la verdad es que es muy... es interesante, por no decir otra palabra, y caer en el morbo, como te vas a encontrar muchas páginas de internet que obviamente utilizan la nota amarillista simplemente para vender
o para colgar ahí sus titulares. Sí. Pero es interesante, ¿y por qué digo interesante? No nada más para buscar una respuesta o tratar de resolver un acertijo, sino también para mirar esos focos rojos que a veces no podemos o no somos capaces de mirar a simple vista, y de igual manera, teniendo ya estas respuestas, posiblemente podemos ayudar a una persona que es cercana a nosotros. Sí. Si podríamos evitar una tragedia. A lo mejor, y bueno, en el mejor de los casos, una tragedia de una persona que se deschavete y asesina a su familia, pero a lo mejor también con un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, acercarnos a él para que no vaya a tomar una decisión pues equivocada y pues terminar con su vida precisamente en estas fechas, en estas vísperas de Navidad. Pues Asbisael, ahí tenemos todavía algún otro caso para ir cerrando, ¿o hay más todavía? Sí tengo uno, y este es más allá de un crimen, es un caso que es muy extraño e incluso misterioso. Esto ocurrió por allá de 1945. Este caso fue en el estado de Virginia, también en Estados Unidos, cuando una familia fue protagonista de otra tragedia navideña llamada la desaparición de los niños Sodder. Esto se los voy a contar un poquitito rápido. Resulta que mientras celebraban la Navidad, la casa se incendia, la casa de esta familia se incendia. Los padres logran escapar y poner a salvo a 4 de los 9 hijos. O sea, imagínate, cargas a cada uno con tus brazos, papá, mamá, pero te das cuenta que todavía quedan 5 dentro de la vivienda que está ardiendo. Cuando las llamas finalmente se apagan, lamentablemente no encontraron los cadáveres de los niños, aunque bueno, en una circunstancia como esta no parecería imposible darse cuenta que el fuego pues hubiese prácticamente calcinado los pequeños cuerpos de los niños. La explicación oficial acerca de este fuego, porque realmente comenzó de la nada, es decir, en esta ocasión no hubo un maniático que le prendiera fuego a la casa o un incendiario. Se cree o se llegó a la conclusión de que había sido un fallo eléctrico, pero los supervivientes de esta lamentablemente tragedia declararon que la iluminación navideña permaneció encendida hasta el final, es decir, mientras quedaban ahí unos cuantos pedazos de la casa carbonizados, encontraron todavía iluminación navideña prendida. Entonces, si el fuego comenzó por un cortocircuito, pues esta explicación pues obviamente se iría por la ventana. Pasó el tiempo sin noticias hasta que, fíjate, 23 años después, en 1967, los Sodder, es decir, la familia Sodder, recibieron una carta con un sello del estado de Kentucky que contenía una fotografía de un joven moreno cuya edad podría coincidir con la de alguno de sus hijos, con el siguiente mensaje: Louis Sodder, quiero al hermano Frankie, los chicos Healy. La familia contrató un detective para investigar dicha carta, es decir, la procedencia, pero este también desapareció sin volver a dar noticias y los Sodder no volvieron a dar con el detective. Hoy en día el caso, digamos que entre comillas, está todavía abierto, sin saber qué sucedería, es decir, incluso se habló de que fue un incendio provocado, que secuestraron a los niños, posiblemente a los 5 niños que estaban dentro de la casa, que realmente no estaban durante el incendio, sino que ya habían sido sustraídos, y que 23 años después, pues con esta fotografía quedaba un parecido pues bastante creíble de uno de los niños de Luis, pues pensaba pedir un rescate, pero pues estamos hablando de que esto fue en 1945, ya pasaron 60, 70, casi 80 años de estos sucesos, y pues la familia las siguientes generaciones de la familia siguen recordando amargamente en fechas de Navidad el terrible incendio y también la desaparición de estos 5 niños. Híjole, la verdad es que increíble esta historia, Asbisael, que nos acabas de compartir. Estas historias que nos acabas de compartir, que son en parte crímenes,
que se ejecutaron en fechas tan importantes como lo es la Navidad. Pues estaremos hablando de más de estos temas, Asmisael, más adelante. Por lo pronto, te agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos para compartirnos este tema y de nueva cuenta invitar a la gente a que te escuche en Veritas de Universos, el programa como tal, no en Now Music, sino en tu programa, ¿no? Claro que sí, como siempre, pues te agradezco el espacio que me brindas aquí en Now Music Radio. Las puertas del programa están abiertas para todos aquellos que me quieran seguir en las redes sociales, para los que quieran ver el en vivo y también, valga la redundancia, al ser un programa totalmente en vivo, me pueden hacer llegar ahí sus dudas, comentarios, sugerencias. Créanme que yo tomo en cuenta todos y cada uno de ellos para ir mejorando el programa y para ir traerles, no solamente en Veritas de Universo, sino también en estas pequeñas acotaciones en las que soy partícipe en Now Music para todos ustedes. Pues ahí estuvo Asmisael Montenegro en Veritas de Universos en Now Music Radio, y también síganlo en su programa Veritas de Universos. Amigo, te mando un fuerte abrazo, espero que siga todo bien por allá y que todo vaya mejorando en cuestiones de salud, y seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias, te mando también un abrazote de regreso. Gracias, cuídate, amigo. Hasta luego. Bye bye. Bye. Ahí estuvo Asmisael Montenegro de Lerx, y bueno, ya el padrino se fue y no se despidió de Asmisael, pero bueno, ya habrá tiempo de hacer eso. Nosotros continuamos con más en la estación de los verdaderos Yesterhits, Now Music Radio.